Muy buenas noches. Jesucristo es nuestra morada. Jesús es nuestro resguardo, es nuestro pronto auxilio, es nuestra torre fuerte, es nuestro castillo, es nuestra fortaleza, es el lugar donde encontramos descanso, es el lugar donde encontramos sanación, donde encontramos ánimo, esperanza, donde encontramos una nueva vida, donde encontramos un camino literalmente y único camino para llegar al Padre. Muy buenas noches a todos ustedes. Es un placer estar con ustedes esta noche y juntos poder buscar a Dios a través de las Escrituras, poder estar meditando en las Escrituras y darnos cuenta de cuál es el plan de Dios en nuestras vidas, cuál es el plan de Dios con esta humanidad, con la familia, regresar al origen, en medio de tanto ruido que hay a nuestro alrededor, que quieren hablar, y el hombre tratando de definir al hombre, el ser humano tratando de autodefinirse y autoconocerse, en vez de preguntarle al creador del ser humano. No hay nada como venir ante el que nos creó, el que nos diseñó, porque es el único que nos puede enseñar cuál es el propósito de nuestras vidas y también de esta humanidad que está tan apartada de Dios. Así es que, pues bienvenidos a todos. Es un placer que juntos podamos estar estudiando las Escrituras y estar estudiando Génesis, que es el origen de todo. El origen de todo. Tú no puedes entender la cruz de Cristo si no entiendes Génesis. Tú no puedes entender el por qué vino Jesucristo a la tierra si no entiendes Génesis. Tú no puedes entender el propósito de tu vida si no entiendes Génesis. En Génesis está el origen de todo, el origen del propósito de Dios con la creación, el origen del propósito de Dios del matrimonio, de los hijos, de la familia. El propósito de todo está en Génesis y también la explicación de todo. ¿Quieres entender el tema del miedo, por ejemplo? Que es un tema que todo mundo hemos vivido, ¿no? Algunos tienen miedo al fracaso, otros miedo al rechazo, otros miedo a la inseguridad, otros miedo a la economía, otros miedo a la enfermedad, otros miedo y miedo y miedo. Y vivimos en un lugar, en una sociedad que está infestada de miedo por todos lados, ¿no? Y ya ni hablar de si ver las noticias. ¿Cuál es el origen del miedo? Lo explica Génesis precisamente. Ahí nos explica cuál es el origen del miedo, la primera vez que apareció el miedo. Así es que es maravilloso que tú y yo estemos estudiando la Torá, que estemos estudiando el Pentateuco, que estemos estudiando Génesis, el origen de todo. Y es un privilegio para mi esposa y para mí el estar compartiendo esta noche con ustedes este tema que es el fundamento de la familia, es el fundamento del hogar, es el fundamento del matrimonio, es el fundamento de la relación entre padres e hijos, es el fundamento del propósito de la vida del ser humano, es el fundamento de todo. Y cuando atacas los fundamentos, pues todo lo demás se cae. Pero cuando fortaleces los fundamentos, entonces, aunque vengan tormentas, no caerá tu casa. Así es que bienvenidos esta noche, queremos darle la bienvenida. ¿Quieres ayudarme, amor, a saludar? Sí. Yosa García, muy buenas noches, dice. Marifer, Marifer. Marifer por YouTube, nos estás viendo. Dice buenas noches, familia de la Roca. Gracias, Pastor y Diana. Mm. Muy buenas Buenas noches. noches. La señora Beatriz, muy buenas y bendecidas noches, dice la señora Beatriz. Es un gusto que se esté conectando, señora Beatriz. En verdad la queremos mucho y qué padre que está conectándose, qué padre que gracias a Dios ya está mejor de salud. Y es un gusto para nosotros saludarla. También a mi querida Marifer, un abrazote, mi querida Marifer, y qué padre que no te pierdes los estudios y ahí estás estudiando y estudiando. Es una discípula muy diligente Diligente. y muy estudiosa, así es que felicidades. Estrellita de baba, cómo no. Almeja, muy buenas noches. ¿Cómo estás, mi querida Almeja? Qué bueno que ya estás mejor, igual tu esposo. Le mando un abrazo a tu esposo y a ti. Qué bueno que ya están mucho mejor de salud.
Este, Carlita de la C, buenas noches familia, bendiciones, un placer estar en los estudios, de verdad es padrísimo. Gracias, gracias, gracias. Qué padre, mi querida Carlita. Sí, la verdad es padrísimo que nos podamos reunir a estar estudiando las escrituras. Así es que bienvenida, mi querida Carlita. Te mando un abrazote. Alicia Leónides, un abrazo, muy buenas noches. Carla de la C, cafecito y empezamos. Así es, ya lista con todo y cafecito, mira. Ya listos con cafecito y cuadernito. Por ahí también alguien dijo que ya tiene su cuaderno ahí listo. Bendiciones, amados hermanos y pastores. Alicia Leónides, Almeja, dice, yo si tomo café me vuelvo más acelerada de lo normal. Bueno, entonces un tecito, ¿no? Para esta hora. Ándale, para esta hora. Ivonne, buenas noches familia. Hola, Ivonne. Mil bendiciones. Pastores, es un gozo estar en familia, con la familia de Cristo. Así es, mi querida Alicia Leónides. Un abrazote. Tania Moguel, listos con papel y tinta. Ahí está. Ya listo, con cuaderno y todo. Eso es todo. América Juárez, buenas noches. Lista para estudiar la palabra. Dios les bendiga. Un abrazo. Rana René, nuestra querida Diana Mendoza. Ya te habíamos puesto retardo y falta, ¿eh? Nos da gusto saber que estás conectada. Y es un gusto que estamos estudiando juntos. Le damos gracias a Dios por la vida de mi nieta. Ah, qué bueno, dice Alicia Leónides que salió muy bien de la operación. ¿Se acuerdan que el martes pasado? El martes, sí, de apendicitis, me parece, ¿verdad? Ajá. Sí, gracias a Dios. La verdad que sí, pues siempre es una preocupación de cualquier cirugía, entonces, pues gracias a Dios. Qué bueno que salió todo bien, Alicia. Un abrazote. Miriam Monsiváis, muy buenas noches, pastor, de parte de Jesús y Miriam Monsiváis. Un abrazote. Qué bueno que están conectados, Miriam. René, mi querido René y Oli, un abrazote. Listos, Biblia, café, pan y cuaderno. Asústame. El pan. Qué bueno. Qué envidia. ¿No? Uno que está con régimen alimenticio, ¿verdad? Pero el panecito, ¿a poco no el panecito? Yo soy bien panero igual. Mi papá era súper panero. Hasta se te antojó. Sí, se me antojó. Sí, qué rico el panecito y el cafecito. Almeja, Musita Salazar, hola, muy buenas noches. Cristian Vargas, hola pastores, saludos de Cristian Vargas, muchas bendiciones y muchas gracias a Dios. Nos está ayudando en nuestro matrimonio. Me da mucho gusto, mi querido Cristian. Las cosas mejoran cada día más de la mano de Dios. Creo que sí te comenté, ¿verdad, mi querido Cristian? De la aplicación de La Roca, que ahí viene un curso de matrimonios que quiero pedirte que lo hagas junto con tu esposita para que lo puedan estar estudiando y conocer más sobre el tema del matrimonio y lo que Dios manda y cómo Dios nos ayuda en tantos problemas que hay. Fíjate que cuando hicimos bueno, en esta ocasión esa vez lo hice yo, el curso de matrimonios que está en línea, que lo tenemos en la aplicación, ese curso lo hice en base a todos los problemas que hay en los matrimonios. Entonces la base y el propósito de ese curso es literalmente, hice una lista de todos los conflictos y problemas que causan divorcios y que causan problemas dentro del matrimonio y la respuesta que Dios nos da para conocernos. Así es que te invito a que tú y tu esposita y a todos los que nos están escuchando, aún los solteros también, puedan hacer el curso de matrimonios y apunten. Cualquier duda que tengan, estamos para servirles. Ana Luisa, hola Ana Luisa, muy buenas noches. Al igual a mi querido Raulito, dale un fuerte abrazo de nuestra parte. Maru Painberg, nuestra querida maestra de natación, un abrazote, mi querida Maru Painberg. Saludos, Hugo y Diana y a la familia de La Roca. José Enrique Olvera, muy buenas noches. Enrique, Margarita, buenas noches, pastores. Espíritu Santo los va a usar. Muchas gracias. Rosy Eloísa, muy buenas noches. Margarita Leónides, gracias a Dios estamos escuchando esta hermosa reunión. Adrianita Saucedo, un abrazote, Adrianita. Te mandamos un abrazo y seguimos ahí trabajando y orando por ese lugar que Dios tiene preparado para nosotros como iglesia. Brenda Ríos, bendiciones. Brenda Ríos, muy buenas noches a todos. José Luis Toledo, hola Hugo, saludos desde Cuernavaca. Órale, ¿andas por acá, mi querido José Luis? Bueno, él vive en Veracruz, ¿no? Tú vives en Veracruz, creo. Y qué bueno que andas por acá en Cuernavaca saludando a la familia. Es un gusto.
Un abrazote, mi querido José Luis. Margarita Leónides, Vanessa Ríos, muy buenas noches. Eli Soto, muy buenas noches, Eli. La ovejita brincadora. Un abrazo a la ovejita brincadora. Esta hermosa reunión, honra y gloria a Dios. Karina Santillán, un abrazo. Qué gusto que ya estás conectada. Y pues bueno, vamos a estudiar, vamos al estudio de la palabra. Vamos a ver este video de introducción a Génesis capítulo 1, versículo 28, que es el que estamos estudiando. Dice Cristian Vargas, muchas gracias, lo tomaremos y seguimos estudiando la palabra con ustedes. Gracias igualmente al doctor Rogelio Silva y a su esposita que nos apoyan en este proceso. Sí, qué mejores coach, o sea, mi querido doctor Silva, el doctor Rogelio Silva y Lichita, son, ahora sí que son artillería pesada, hijos, son gente preciosísima, un testimonio de matrimonio precioso, que aman la palabra, aman al Señor y se aman entre ellos, ¿no? Es un bellísimo testimonio de matrimonio, que son un ejemplo para todos nosotros, así es que qué bueno que estás ahí. Pues vamos a ver este video. Y ya entramos directo al pasaje que estamos estudiando, que es Génesis capítulo 1, versículo 28. Así es que vamos al video. Por eso les digo, vamos al video. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
No, no estaba hablando, así que no se asusten. Pues bienvenidos esta noche a Elia, mi querida cuñada, hasta Monterrey. Un beso enorme, qué bueno que están conectados. Pues vamos al estudio de hoy. Como vimos en este video que hice, es una noche donde estamos meditando en Génesis capítulo 1 y estamos en los versículos donde Dios crea al ser humano. Y si te fijas en el versículo 26, Dios crea al ser humano, 27 le da el propósito, 28 le da, el 27 le da la identidad al hombre y a la mujer, nos hace a imagen de Dios, no solo al hombre, sino a la mujer y al hombre nos hace imagen de Dios, nos da esa identidad. Somos de Dios, fuimos creación de Dios, le pertenecemos a Dios y Él es el que le da propósito a nuestros días, a nuestras vidas. Por eso el ser humano, cuando está apartado de Dios, cree que es gobernable, pero es imposible. Realmente el hombre apartado de Dios, hemos hecho de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de nuestra identidad, de nuestro planeta, algo espantoso. En este video quise plasmar literalmente cómo al inicio podemos ver que Dios crea todo perfecto, Dios crea todo hermoso. ¿Has ido a algún lugar donde dices, wow, está increíble este lugar, ¿no? Donde el pie del hombre todavía no ha destruido. Yo me acuerdo, yo crecí en La Paz, Baja California, y había una playa, hace años que no regreso ahí, pues desde que era niño, desde que salí sexto de primaria, salí de La Paz. Y yo recuerdo que había una playa, se le llama una playa virgen, una playa donde el ser humano todavía no había lastimado ni destruido, ¿no? Y aún en esa época La Paz era un lugar literalmente de paz, de mucha, mucha paz, un lugar increíblemente hermoso. No lo conozco el día de hoy, supongo que debe seguir igual, pero yo me acuerdo que íbamos a una playa que era completamente virgen y era un contraste impresionante entre desierto de un lado y el mar de otro. Y era increíble el espectáculo que veías ahí. La playa El Tecolote me parece que era. Y es increíble. ¿Has ido tú a algún lugar donde ves, sabes que el pie del hombre no ha destruido todavía, el pie del hombre todavía no ha carcomido? Cuando vas en esta carretera México-Cuernavaca, es impresionante los pinos que hay, los bosques que hay en esta carretera hermosísima. Yo creo que de las mejores carreteras que hay del mundo, me refiero en paisajes. Es preciosísima, sobre todo por la libre. De México a Cuernavaca o de Cuernavaca a México por la libre, que es peligrosa ya. Tristemente el día de hoy la inseguridad está pegando duro, ya nos roba esos placeres de andar libremente en esos lugares tan paradisíacos, pero ves lo que Dios ha creado y es algo hermoso, es algo increíble, es algo que nos vamos para atrás. Sin embargo, el ser humano ha destruido, y es el tema de hoy. Es uno de los temas de hoy. Hemos estado viendo cuando Dios crea al hombre, los crea a imagen de Dios. A la mujer no la hace más importante, al hombre no lo hace más importante. El hombre y la mujer estamos bajo la autoridad de Dios. El hombre y la mujer somos creación de Dios, hechos a semejanza de Dios. A imagen de Dios nos creó, varón y hembra nos creó. Nos da identidad, nos da una familia, Él crea la familia y Él precisamente en el versículo 28, vamos a leer el versículo 28 y te pido que tengas ahí tu Biblia a un lado, y en Génesis capítulo 1 versículo 28 dice, y los bendijo Dios. Esto me encanta, quiero que te lo grabes una y otra vez. ¿Sabes algo? Lo primero que Dios hace cuando crea al ser humano, al hombre, lo bendice. En el corazón de Dios está el bendecir. En el corazón de Dios está el bendecir a su creación. Creó todo el universo perfecto y precioso. Creó todos los mares, los bosques, los animales. Los creó perfectos. Creó al ser humano perfecto, sin mancha, sin pecado. Nos creó perfectos. Tristemente todo se echó a perder en Génesis 3. Cuando vayamos a Génesis 3 vamos a ver este punto.
Pero lo primero que Dios tiene hacia nosotros, hacia toda su creación, es pensamientos de bien y no de mal. Y lo primero que Dios hace es bendecir a su creación y bendecir al hombre y bendecir la unión entre la mujer y el hombre. Bendice esta unión. Dios crea a Adán y a Eva, crea la familia de hombre y mujer, pésele a quien le pese, crea la familia de hombre y de mujer. Y es lo que nosotros como hijos de Dios siempre vamos a promover, lo que Dios enseñó, lo que Dios manda y lo que Dios promueve, lo que Dios crea desde el inicio. El matrimonio es para el hombre y para la mujer. Y Dios crea la familia y nos da la libertad, nos regala, como lo hemos visto en los últimos 2 jueves, el regalo del sexo para la procreación, para la intimidad, para el placer y también para la protección, ¿no? Contra infidelidades, etc. Entonces, es un regalo que Dios da al hombre y a la mujer dentro de la bendición de el matrimonio. Y alguien dice, ¿sabes qué? Pero ¿cómo que matrimonio? Ahí todavía no había jueces, todavía no había, firmaban papelitos y todo. Tenemos que entender que en ese entonces, gracias a Dios, y ojalá así fuera, pero va a volver a ser así, como lo enseña Apocalipsis, capítulo 19, 20, 21, vamos a volver a ese punto donde va a haber una teocracia. ¿Qué significa? Que no significa que el hombre va a mandar, significa que Dios va a mandar. Vamos a volver a ese punto donde Dios será el único juez, donde Dios será la única autoridad, y Él pondrá por autoridad a los que Él designe para gobernar este planeta. Sin embargo, Él será la máxima y única autoridad. Vamos a regresar a esa teocracia. Y es lo que pasó en Génesis capítulo 26, 27, 28, cuando Dios bendice la unión entre la mujer y el hombre, entre el hombre y la mujer. Dios como el juez, como el creador, como la máxima autoridad, Él bendice la unión y crea el matrimonio. El matrimonio no fue hecho por los hombres, el matrimonio fue hecho por Dios desde la creación. Y bendice el matrimonio. Por eso el matrimonio es tan importante para Dios. Porque Él desde el inicio, el origen de todo. Ya después el hombre se apartó de Dios y quiere vivir a su manera y quiere vivir apartados de Dios. Me dio mucho gusto que nos buscaron en esta semana para decirnos que han estado siguiendo una pareja que vive en unión libre. Y nos han estado siguiendo en nuestros mensajes. Y me dio muchísimo gusto que me escriben y me dicen queremos casarnos. Hemos estado escuchando los mensajes, hemos entendido que estamos fuera de la voluntad de Dios y queremos hacer la voluntad de Dios y queremos que Dios bendiga nuestra unión, bendiga nuestra familia y queremos casarnos. Y dije, vamos a hacer fiesta, ¿no? Uh-huh. Por supuesto. ¿Por qué? Pues porque es algo maravilloso. Que alguien que vive en unión libre le caiga el 20 y tome la decisión de decir quiero obedecer a Dios y quiero honrar a Dios. Qué triste es los que escuchan y siguen en su camino de muerte. Uh-huh. Qué padre es cuando alguien escucha el mensaje y dice yo quiero renunciar a lo que estoy haciendo mal y obedecer y honrar a Dios con mi vida, con mi familia, con mi intimidad sexual, con mis finanzas, con mis hijos, con mi tiempo, que mi vida realmente sea una alabanza y esté sujeta a la ley y a la voluntad de Dios. Es algo precioso. Entonces, felicidades a esta pareja. Y si hay más parejas por ahí, anímense. No se pierdan la bendición de estar bajo la protección y la cobertura de Dios. Entonces, hemos estado viendo todo esto, cómo Dios bendice la unión entre hombre y mujer. Y nos vamos, el versículo 28 dice, y los bendijo Dios. Es decir, en el corazón de Dios, lo primero que Dios quiere es bendecirnos. Bendecirte, bendecirte, bendecirte. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios bueno, un Dios que te ama, un Dios que a tal grado nos amó que entregó lo que más amaba para perdón de nuestros pecados y para restaurarnos, para salvarnos, para que no sigamos siendo esclavos, para que no sigamos siendo esclavos del pecado.
para que tengamos una nueva vida en su Hijo Jesucristo. Y es lo primero que Dios quiere, bendecirnos. Y solo está dentro de su voluntad. No podemos pedirle a Dios que bendiga nuestro pecado. No nos equivoquemos. Dios nunca va a bendecir el pecado. Dios nunca va a bendecir la rebeldía. Dios nunca va a bendecir una unión que no es conforme a lo que Dios manda. En una ocasión una señora llegó muy enojada conmigo. Me dijo: pastor, yo necesito hablar con usted porque yo quiero que vaya a hablar con Roberto, por decir algo, ¿no? Porque fíjese que no da para la quincena, no me da, lo que él me da no me alcanza, me da nada más las sobras, se gasta el dinero, solo llega a la casa y se la vive viendo la televisión y no nos pela a mí, no pela a mi hijo y realmente pues mi hijo tiene necesidades y él no le importa y él no ayuda en la casa. Y él, o sea, me pinta a un patán, ¿no? A un patán que es un macho y que no ayuda y que no da y que no ama y que no cuida. Y le hice la pregunta: oiga, ¿y es su esposo? No, él tiene su esposa. Dije: caray, a ver, entonces, pues sí, necesito que vaya a hablar con él para que, pues así como le da dinero a su esposa, pues también que dé dinero acá y dé dinero a mi hijo y todo. Y le dije: ¿y ese hijo es de él? No es de él, yo lo tuve con otro hombre. Y dices: a ver, no es tu esposo, es tu amante. Tampoco es su hijo. Y quieres que yo vaya a hablar con él para decirle que dé dinero, que te dé dinero y que, o sea, para empezar, ¿cómo puede una persona pedir que Dios bendiga o que le ayude en su pecado? No se puede. Solo nos habla de que muchas veces la gente puede ir a la iglesia, estar yendo a las iglesias y no conocer a Dios. No conocer a Dios ni su voluntad. A veces porque no se predica sobre el pecado, ¿no? No hay que hablar del pecado porque las ovejas se van y se enojan. Mejor hay que hablar de que Dios te va a bendecir y que Dios te va a dar y te va a dar y te va a dar. Entonces, por eso nunca vas a ser confrontado con tu pecado y nunca te vas a dar cuenta que estás en el hoyo y que estás en camino de muerte. Y otra puede ser que la gente pueda rechazar lo que Dios dice. No quiero escuchar, sí que estoy mal. Me choca que me digan eso. Yo prefiero que me digan que Dios me va a bendecir y me va a prosperar y voy a ser cabeza de no cola y voy a ser millonaria o millonario, o que Dios me va a bendecir mis proyectos, mis planes, pero no quieres darte cuenta de tu condición delante de Dios. Entonces, algo muy importante es que tú y yo tenemos que entender que para que Dios nos bendiga tenemos que estar bajo la dirección, bajo la autoridad, bajo la guianza de Dios. Y entonces Dios bendice literalmente cuando tú obedeces a Dios. Y esto es lo primero que Dios hace. El corazón de Dios es bendecirnos. Ahora vamos a la siguiente parte. Vamos a ir analizando cada palabra en su original hebreo. Recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Cuando nos vamos a las palabras originales, nos abre un panorama muy amplio sobre cuál es la voluntad de Dios. Dios crea a Adán y a Eva y después los bendice la unión entre los dos y dice la primera palabra: fructificad. La palabra fructificad es la palabra para. Es la palabra para en hebreo, perdón. Y esta misma palabra la podemos ver en Génesis capítulo 8, versículos del 15 al 17, de la fructificar, es decir, de dar fruto, Vamos por favor a Génesis capítulo 8, ¿lo puedes leer tú, amor? Ajá. Génesis 8, del 15 al 17. También tenemos Génesis 9, versículos 1 y versículos 7. Y también tenemos Génesis 17, versículos del 5 al 9. Y ahí nos vamos a encontrar precisamente. Vamos a empezar a leer. Ok, entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo.
todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. ¿Qué es lo que Dios nos está mandando aquí? Fructificar. Y algo muy importante de fructificar es que dentro del fruto, es decir, da fruto, da fruto. Y dentro del fruto, precisamente aquí tengo 2 maravillosos frutos, ¿no? Esta es una naranja. Y algo que me encanta, y ahorita estábamos platicando mi esposa y yo sobre el tema de la naranja. ¿Cuántas semillas tiene esta naranja? Esto es un fruto nada más. Este es un fruto. De este fruto, de esta naranja, ¿cuántas semillas sale una naranja? Mi esposa dice que como 10. Depende de la naranja. ¡Ay! Es que hay naranjas que traen más semillas que otras. Yo nunca... Más de 5 sí tienen. Fíjate, nunca las he contado. Pero yo creo que debe traer... Vamos a hacer la prueba. Vamos a abrirla y vamos a investigar, que es una buena pregunta. ¿Cuántas semillas trae? Yo creo que cada naranja tiene diferentes, como dice mi esposa. Pero yo creo que esta naranja puede traer tal vez, pon tú unas 2, 3 por gajo, 4 por gajo, y han de ser que ¿cuántos gajos tiene una naranja? No tengo ni idea, pero han de ser más de 16. ¿Tú por cuál votas? ¿Cuántas semillas crees que tenga esta naranja? Pero el punto de esto, al igual que de esta manzana, ¿cuántas semillas tiene una manzana? Ahora, algo muy padre, que esto es un fruto. Pero de un fruto, ¿cuántas semillas tiene? Pon tú que tiene 15 semillas. De las 15 semillas, de una sola semilla de esas 15, de una sola, puede salir un árbol. Y de un árbol, ¿cuántas naranjas puede dar a lo largo de la vida ese árbol? ¿Cuántas naranjas? Supongamos, saco una sola semilla, la siembro y sale un árbol. De ese árbol, ¿cuántas naranjas va a dar a lo largo de su vida? No tengo ni la más remota idea. Pero pongamos que da 100. Que obvio no son 100, han de ser muchísimas más. Pero ahora cada 100 naranjas va a dar 15 semillas. Y de esas 15 semillas, siembra las 15 y salen 15 árboles. Y de esos 15 árboles salen más de 100. Y y si vamos multiplicando, es un mundo de naranjas y de árboles. ¿A qué voy con esto? Que cuando Dios nos dice fructifiquen, da fruto. Después la siguiente palabra que utiliza Dios es multiplícate. Fructifica y multiplicaos. Es lo que Dios enseña. Multiplicarse, como lo vamos a ver ahorita más adelante, es precisamente generar más y más y más. Crecer, dar mucho, ¿no? Pero el fruto que Dios quiere que nosotros demos, desde Génesis 1 nos está dando, da fruto. Y de ese fruto te vas a poder multiplicar. Cuando tú y yo vamos a aterrizarlo en nuestra vida diaria, cuando tú y yo damos fruto en nuestras vidas, vamos a hablar de nuestra relación con nuestros hijos. Supongamos que yo era una persona súper mentirosa, ¿no? Pero un día le entrego mi vida a Cristo y mis hijos sabían que yo era un mentiroso, que siempre les decía, vamos a ir a tomar un helado y siempre les digo, sí, mañana, y ese día nunca llegaba. Entonces, mis hijos van a decir, mi papá no tiene palabra. La palabra de mi papá no vale. La palabra de mi papá no vale, ¿no? Cuando él te diga algo ni le creas. Es una mentira, ¿no? Entonces, yo solito devalúo mi palabra y no tiene valor alguno. ¿Por qué? Porque miento. Entonces, si miento, pues nadie me va a creer y mi palabra no tiene valor alguno. Pero de repente un día le entrego mi vida a Cristo y digo, ¿sabes qué? Ahora entiendo que el mentir es pecado. El día de hoy yo quiero obedecer y honrar a Dios con mi lengua, con mi vida y ser congruente con lo que creo y con lo que siento y voy a obedecer a Dios. ¿Sabes qué? Venga lo que venga, no voy a mentir.
Y pase lo que pase, no voy a mentir. Voy a ser veraz siempre. Y lo que diga lo voy a cumplir. Que mi sí sea sí, que mi no sea no. Le voy a dar valor a mis palabras. Entonces yo empiezo a cambiar. Y mis hijos empiezan a ver ese cambio. Órale, wow, ¿qué te pasó? Y les digo, ¿sabes qué? Yo le entregué mi vida a Cristo y la verdad ahora entiendo que el mentir está mal. Y que me perjudica a mí y les perjudica a ustedes. Y ¿sabes qué? Yo no quiero eso. Yo quiero que ustedes sean personas íntegras. Que ustedes digan siempre la verdad. A veces el decir la verdad va a ser difícil. A veces el decir la verdad vas a ser probado y tentado a decir mentiras para protegerte o para no tener o evitarte un problema. Pero una mentira la mantienes con otra mentira y te vas enrollando y es horrible. Nunca vas a tener paz. Entonces yo empiezo a explicarle esto a mis hijos y empiezo a dar un fruto de arrepentimiento, un fruto de cambio en mi vida. Mis hijos, al ver ese fruto en mi vida, se empieza a multiplicar ese fruto. Entonces ellos también empiezan a cambiar. Y decir, ¿sabes qué? Yo no voy a mentir. Ya vi cuando mi papá mentía el daño que nos hacía. Yo no le quiero hacer daño a la gente. Por lo tanto, yo no quiero ser una persona mentirosa que nadie me crea, ¿no? Entonces, mi fruto empieza a multiplicarse. Y tal vez mi hija, con una amiguita que se ve tentada a que, oye, no hay que mentir, hay que decir esto y no le digas a... Y mi hija firme le dice, ¿sabes qué? No, yo siempre voy a decir la verdad y no me voy a callar y tenemos que decir la verdad y todo. Entonces ella empieza a hacer luz para otra amiguita y la otra amiguita se queda así como que, órale. Y entonces es impacto para ella y ella empieza a decir, ¿sabes qué? Sí, yo también quiero eso. Yo también quiero que mi palabra valga, yo quiero que la gente me crea. Entonces yo tampoco voy a mentir. Entonces empieza a ser una cadena de fruto. Pero todo empezó con una naranja, de la cual van a salir semillas y se va a multiplicar. ¿Qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas? Aparte, el fruto es algo que Dios produce en esta relación con Él. Si tú lees Juan capítulo 15, te vas a dar cuenta que hay dos palabras que se repiten y se repiten y se repiten. Y no son dos palabras que se repiten, está mal dicho. Son dos palabras que Jesucristo repite. Si el mismo Jesucristo nos repite una y otra y otra y otra vez dos palabras, es para que pongamos atención. ¿Cuáles son esas dos palabras? Permanecer y dar fruto. Ay, estrellita de baba. Y lo que veíamos también acerca del fruto, ¿no? Que el fruto finalmente es para los demás, que así como vemos nosotros esta naranja o el fruto que podemos obtener de esos árboles que el Señor creó, no son para que caigan al piso y den abono y se queden, no te los comas, ¿no? Sino finalmente son para los demás, para que los demás sean bendecidos, para que los demás en este caso tengan alimento, puedan tener vitaminas, las vitaminas, para los minerales, nutrir. Para nutrir, para que sea sano, ¿verdad? Para su cuerpo, en este caso, porque es un alimento para el cuerpo. Pero hablando del fruto que produce el Señor, dice fructificad. O sea, realmente es como cuidar tu relación con Dios. Porque nosotros, como bien dice Juan 15, no vamos a poder fructificar si nuestra relación con Dios está desquebrajada o si no permanecemos. Si no permanecemos, como dice Juan 15, pegados a la vid, ¿no? Entonces nos vamos a secar y vamos a hacer como esas ramas que se secan, se caen, si no están pegadas a la fuente, pues mueren. Entonces así nosotros, o sea, el Señor nos bendice y dentro de esa bendición dice fructifiquen, pero hay una parte de responsabilidad de nosotros que es el dar el paso, ¿verdad? Hacer, permanecer, buscarlo, orar, arrepentirnos, pedir perdón. Y entonces sí, ese fruto que el mismo Señor produce a través de esta relación íntima con Él, pues son bendecidos para las personas que están a nuestro alrededor, nosotros mismos, ¿no? Por eso también dice la Escritura, no todo aquel que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, ¿no? Entonces también podemos ver que por los frutos somos conocidos. Si realmente somos o nada más decimos que somos. Y eso es muy importante, porque el fruto no es un producto. El fruto es algo que Dios produce. Si te fijas, lo primero que Dios hace es bendecir. Y después, fructificar. Porque el fruto es algo que Dios produce en el creyente. Si tú lees Juan capítulo 15, te vas a dar cuenta de esto.
fructificad, dice, permaneced en mí y van a dar fruto. Dice Jesucristo, porque separados de mí nada podéis hacer. Todo lo que querramos hacer va a ser en nuestras fuerzas. Son productos. Es echarle ganas, es estar trabajando para querer cambiar algo que no podemos cambiar. Y acabamos frustrados o acabamos en retiros de conócete a ti mismo, no sé, ¿no? Que queriendo en nuestras fuerzas o en nosotros mismos provocar un cambio, un perdón y todo, y no se puede. Pero Dios dice, no pierdas tu tiempo, ven a mí, y Él produce ese fruto en nosotros. Y ese fruto es maravilloso. También nos recuerda, ¿no? Es imposible no hablar de esta bendición de Dios y luego dice fructifiquen, da fruto, sin hablar precisamente de Gálatas capítulo 5, ¿no? Donde el fruto del Espíritu en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo es derramado en nuestras vidas, tenemos un fruto en nuestras vidas que es amor, que es gozo, es paz, es benignidad, es pensar bien, es bondad, es hacer el bien, el ayudar, es mansedumbre, estar bajo la autoridad de Dios, ¿no? Es templanza, es ser una sola cara. O sea, ese fruto Dios lo produce a través del Espíritu Santo habitando en nosotros. Entonces es importante que lo primero que Dios hace en Génesis 1:28 es nos bendice. Y después de que Dios bendice al ser humano, les dice fructifiquen. ¿Sabes qué? Deja que ese fruto que Dios produce en esta relación salga a la luz. Y como muy bien dijo mi esposita amada, cuando un árbol da naranjas, las naranjas no son para el árbol, son para bendición de los demás. Un árbol nunca produce un fruto para sí mismo. Un árbol produce fruto para bendición de los demás. Y es algo que debemos de entender, que cuando Dios produce un fruto en nosotros, es para bendición de los demás, no para nosotros. Y esto es algo precioso, ¿no? Ahora, en Génesis 9, versículos 1 y 7, vuelve a decir esto, ¿no? Fructifiquen cuando a Noé... En Génesis 8 ya lo leímos, ¿verdad? En Génesis 8, cuando Dios le dice a Noé, voy a empezar de nuevo, ¿no? Porque ya se me habían echado a perder, vine el diluvio, vamos a arrancar otra vez de nuevo. Y lo primero que le dice también a Noé es, fructifiquen y multiplíquense. Vuelve a ser en Génesis capítulo 9, versículos 1 y 7, ¿lo puedes leer, amor? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El versículo 7 dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Vuelve Dios a dar este mandamiento, fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. Ahora, Génesis 17, versículos 5 al 9, ¿lo puedes leer, amor? 5 al 9. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Esta palabra multiplicada y fructificada, sabes que va a haber fruto de tu vida, y te bendeciré, y multiplicaré, y vas a dar fruto, y todas las naciones van a ser bendecidas por ti. Y eso ha pasado literalmente. Todos los que creemos en Jesucristo, como dice Gálatas, como dice Efesios, nos enseña precisamente que somos hijos de Abraham también a través de la fe en Jesucristo, ¿no? Somos injertados en este maravilloso pueblo. Y fíjate, dice Denise Cabrera que tiene 16 semillas. Asústame, ¿eh? Ya las contaste. Y Elia Luna dice, ¿la conoces? Sí, ¿verdad? Las mandarinas, dice las mandarinas. Sí, es verdad, las mandarinas tienen más semillas. Tienen más semillas, fíjate. Y son más chiquitas. Pero qué padre es que nuestro fruto pueda ser nutritivo para los demás. Exacto, y aparte hablábamos de esto, ¿no? De la semilla, ¿no? Que finalmente dentro del fruto que tú traes,
va esa semilla y en esa semilla puede producir otro fruto, como lo que decías, ¿no? Si yo muestro un cambio delante de mi familia, de mis hijos, entonces eso es una semilla que se va y que entonces va a la otra persona y la otra persona lo observa y obviamente de esa semilla va a salir otro y así, o sea, realmente es algo que el Señor es un mandato, ¿verdad? Dice fructificar. O sea, realmente tenemos que tomarlo en consideración y hacerlo. Y fíjate que piensa esto, que el fruto que Dios produce en ti nutre a los demás. Es de bendición para los demás. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas es de bendición no solo para nosotros, es de bendición para los demás. Por eso es muy importante que tú y yo estemos bien afianzados en el Señor. Porque si tú te afianzas en el Señor, tu familia va a ser bendecida. Si tienes hijos, tus hijos van a ser bendecidos. Si tienes padres, tus padres van a ser bendecidos. Si eres casado, tu matrimonio va a ser bendecido. No importa la condición en la que estés. Si tú te aferras a Dios, te agarras de Dios y empiezas a caminar con Él y a meditar en su preciosa palabra, Dios, a través de su Espíritu Santo, va a producir un fruto en ti maravilloso. Y ese fruto, los que van a ser muy bendecidos van a ser el entorno. Pero también, les voy a decir algo, cuando tú te apartas de Dios, o cuando yo me aparto de Dios, porque tenemos mucho trabajo, porque tenemos muchas responsabilidades, porque tenemos muchas necesidades y situaciones que no hemos tenido tiempo para estudiar la palabra, para meditar en la palabra, porque estamos muy ocupados. Los primeros que se ven afectados son nuestra familia. Mi carácter cambia. Mis afanes vienen así. Y me empiezo a afanar por el dinero, por los pagos, por las situaciones, por los conflictos, por esto, por lo otro. Empiezo a afanarme. Mi carácter empieza a cambiar. Empiezo a ser más neurótico, más preocupón, más, ¿cómo se llama? Más afanado, más angustiado. El miedo a lo que va a pasar y todo. Y empieza mi carácter y todo. ¿Sabes qué? Te falta Cristo. Te falta Cristo. ¿Por qué? Porque has descuidado el oxígeno para tu paz. Pero cuando te agarras del Señor, entonces das un fruto. Y de ese fruto son bendecidas todos los que te rodean. ¿Por qué? Porque Dios produce ese fruto en nosotros de paz, de amor, de gozo en medio de la tormenta, de ¿cómo se llama? De pensar bien de las personas, de hacerle el bien a las personas, de tener ese propósito en tu vida y descansar por las noches, ¿no? Ya cuáles pastillas para dormir. Es Cristo en nuestras vidas, el que nos permite y nos regala el reposo y el descanso, ¿no? Ya cuál acá afán y no, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no, ¿sabes qué? Ven a Cristo y descansa. Entonces es muy importante esto, esa bendición, ese fruto que Dios produce. Ahora dice, fructificad y multiplicaos. Versículo 28. Ahora la palabra multiplicaos es la palabra hebrea rabá. Rabá. Y la palabra multiplicados también se traduce en español como ser muchos, numerosos, volverse muchos, aumentar. Aumentar, ser numeroso, ser muchos, volverse muchos. Eso es la palabra multiplicaos, es la palabra rabá del hebreo. Y viene esta misma palabra también en otros versículos. Y adivina cuál. Génesis 3:16. Puedes leerlo. Es el ouch, ¿no? El ouch. Es el versículo ouch. Dice Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ouch. Sí, o sea, realmente es esta palabra es multiplicar, incrementar abundantemente, ¿no? O sea, finalmente Dios nos manda a decir, hacer muchos, porque mandó, ¿no? Llenar la tierra. O sea,
Vayan y hagan. Sí, Ujú. y esta palabra habla de crecer, de volverse muchos, de aumentar. Y aquí en Génesis 3:16 habla de que va a aumentar el dolor de tus preñeces, es decir, de dar a luz a los bebés. Ujú. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Pero volviendo al punto de con dolor darás a luz los hijos, las mujeres que nos están viendo y que ya tuvieron hijos podrán dar fe de lo que estamos diciendo. Literalmente lo que Dios dice le dijo a la mujer, Rabá los dolores de tus preñeces. Es decir, incrementaré, se va a volver mucho, aumentaré el dolor literalmente de cuando vas a dar a luz. Esa es la palabra multiplicarse, es crecer, es Ujú. aumentar. También dijo en Génesis capítulo 22, versículo 16 al 18. Dice Dios, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Esto le está diciendo Habla. Dios a Abraham cuando le dijo, entrégame a tu único hijo. Y Abraham iba a sacrificar literalmente a Isaac, y Dios lo detiene y le dice, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, es decir, lo que más amas, lo que más amas, lo que más atesoras, estás dispuesto a entregármelo. ¿Sabes qué? De cierto te bendeciré y multiplicaré y rabá tu descendencia como las estrellas del cielo. Aumentará tu descendencia. Tus hijos serán como las estrellas del cielo. Tu descendencia, tus nietos, tus bisnietos serán así. Los aumentaré, los volveré muchos, serán numerosos, ser muchos, los multiplicaré. Tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí vemos un ejemplo maravilloso, no solo de la multiplicación, sino del fruto. Es decir, Dios está bendiciendo no solo a Abraham, Dios está bendiciendo la simiente de Abraham, la descendencia de Abraham. Bendeciré en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. ¿Te fijas? No solo le va a multiplicar la descendencia, sino el fruto de la obediencia de Abraham a Dios fue la bendición para toda su descendencia. Ese es un fruto increíble que trajo a Abraham. Abraham obedeció a Dios y estuvo dispuesto a entregarle lo que más amaba y lo único que tenía, a su hijo unigénito de su esposa, por supuesto, porque tuvo otro hijo con Ismael, que es el pleito que hay ahorita entre árabes y judíos. Porque como bien saben, y no es el tema, pero voy a hacer el Claro, paréntesis, paréntesis también. Abraham tuvo una canita al aire con una egipcia, esclava de su esposa, y literalmente salió Ismael. De Ismael salen todos los árabes, que son descendientes de Abraham también. Son los árabes. Pero de su esposa, Sara, hebrea también, de su esposa nace Isaac, el hijo de la promesa. Y de Isaac sale el pueblo de Israel. Entonces, de un lado, de Isaac vienen los israelitas y de Ismael vienen los árabes y mezclados con los egipcios, porque esta Agar. Agar era egipcia, Abraham era hebreo y tuvieron a Ismael, y Agar le buscó esposa a Ismael en Egipto. Entonces Ismael se casó con una mujer egipcia y tuvieron descendencia, y de ahí vienen los árabes, hijos de Abraham. Pero Abraham con su esposa Sara tuvieron a Isaac, y de Isaac vienen todos los judíos. Entonces tanto árabes como judíos son hermanos, son familiares, vienen los dos de la descendencia de Abraham.
Y aquí literalmente, como puedes ver tú, y vamos a estudiar cuando lleguemos a esos capítulos, cómo Dios bendice también a Ismael. Y a los árabes los bendice. Hay una bendición y un amor y una protección de Dios para el pueblo árabe, a la descendencia de Ismael. Pero bueno, volviendo al punto, es que aquí es algo maravilloso, cómo Dios no solo fructificó la bendición de la decisión de Abraham de honrar a Dios, entregándole lo que más amaba, lo que más atesoraba, lo que más amaba, se lo entregó a Dios. Estuvo dispuesto a morir a eso que tanto amaba, que era su hijo, y entregárselo a Dios. Y Dios lo bendijo. Y a través de él bendijo a todas las naciones, como dice aquí. En tu simiente, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Versículo 16. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré. Serán muchos, aumentaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá, gobernará las puertas de sus enemigos. Esa es la bendición de Dios a Abraham. Ahora una pregunta, paréntesis, una pregunta. ¿Qué le puedes entregar a Dios que tanto amas? Así como Abraham, que le entregó lo que más amaba a Dios, para decirle: Dios, tú eres más importante de lo que más amo. Y obedeció a Dios. Y honró a Dios al grado que Dios lo bendijo y lo multiplicó. Multiplicó y bendijo a toda su descendencia, a árabes y a judíos. Los bendijo y los sigue bendiciendo. ¿Tú qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más amas? ¿Cuál es tu tesoro que tienes? Y estarías dispuesto a entregárselo a Dios, lo que más amas. ¿Estarías dispuesto a renunciar a lo que más amas para honrar a Dios? Para decirle a Dios: tú eres lo más importante en mi vida. Yo creo que es una pregunta muy importante y una decisión muy importante. En mi caso, en ese entonces lo que yo más amaba era mi carrera. Y éramos amigos, Diana y yo, cuando Nos estábamos conociendo. Todavía ni siquiera amigos éramos, ¿verdad? Nos estábamos conociendo. Cuando en un servicio de la iglesia, en el tiempo de la alabanza, estábamos alabando a Dios, y yo estaba acá bien clavado, y de repente Dios me dice: entrégame tu carrera. Entrégame tu carrera. Hijo, me puse a chillar y a chillar y a chillar y a chillar. Le decía: no, Señor, y empecé a negociar con Dios. No sirve negociar con Dios si Dios te dice algo. Pero Dios me pidió mi carrera. Y créemelo, que fue muy difícil para mí. Sin embargo, es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. La única inteligente. Bueno, no casarme con mi esposa también. Pero la decisión de las más inteligentes que he tomado es haberle entregado lo que Dios me pidió. Dios me pidió mi carrera. Ahí nos estábamos conociendo apenas. Y mi carrera iba muy bien. Y ahí fue cuando me puse a chillar, a chillar. ¿Y cómo fue que tú me diste un aventón? Porque me acuerdo que ella era la fresa que tenía carro. Y nos estábamos conociendo apenas, pero nos dio un aventón a un amigo y a mí, ¿no? No me acuerdo a dónde ni por qué. A un Sambors, a tomar café, ¿no? Sí. Y yo iba llore y llore. Yo sí me acuerdo. ¿Y qué pensabas? Pues nada. Dijiste: este está loco. No, yo apenas estaba conociendo de Dios, y finalmente yo decía, bueno, pues ha de ser muy importante lo que Dios le está pidiendo, ¿no? Para que se ponga así. Y aparte,
entendiendo y tratando de entender lo que Dios nos manda en la palabra de Dios, en Él, acerca de su suficiencia. Entonces yo, pues finalmente yo a ti te conocí dando estudios bíblicos, entonces no me imaginaba que tuviera, o sea, sí sabía que hacías, pues tenías tu carrera y todo, pero pues sí, o sea, la verdad es que no, yo no tenía ningún pensamiento de, ay, ¿qué le pasa? ¿O por qué va a Está hacer eso? Pues loco. que no lo suelte, ¿cómo va a dejar su carrera? No sé, nada, o sea, finalmente fue como observar lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Y eso fue en el año 2000. Ujú. Fue en el año 2000 cuando Dios me pidió mi carrera. Y en ese entonces uno no te imaginas lo que Dios tiene para ti, ¿no? Nada más tienes que dar el paso de fe. Bueno, pero no les voy a contar ya mis chismes personales acá, ¿no? Pero lo que sí es, piénsalo tú. Ujú. Fíjate, porque Dios fructificó y multiplicó Ujú. a Abraham. Pero la prueba que Dios le puso es, entrégame lo que más amas. Entrégame lo que más amas. Dámelo. Renuncia a eso. Ponlo en mis manos. ¿Qué es lo que más amas? Entrégamelo. Y eso fue lo que pasó en mi vida. Y eso es lo que puede pasar en tu vida. O debe de pasar en tu vida. Yo creo que todo creyente llega un momento donde Dios nos pide dar el paso de fe. A mi esposa también. Y ahí vemos, ¿no? Que finalmente que muchas veces leemos en Isaías que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros, para llevarnos a al fin que Él espera, ¿no? Y Él pues conoce nuestra vida, sabe cuál es el propósito para nuestra vida. Y pues nosotros como seres humanos somos, pues si veo, si no lo veo, pero como si ya hice esto. Y esa es la fe, ¿verdad? Es dar ese paso, algo que no ves, pero hay una certeza en saber que es Dios el que lo está diciendo o te lo está pidiendo. Por eso hay que orar y hay que realmente no confundirse, ¿no? Que en las decisiones que se están tomando, porque finalmente tenemos que tener como esta claridad de orar, y orar y esperar en el Señor, y siempre Él tiene algo mejor para nosotros que lo que nosotros pensamos en ese momento, porque nuestra vista es bien corta, la verdad, a veces pensamos, no, hasta allá, y cosas así, el Señor tiene preparadas cosas para ti, o para uno, ¿no? Que nosotros hemos constatado que ha tenido preparadas cosas para nosotros, mucho más de lo que nosotros hubiéramos podido imaginar, ¿no? Sí. En nuestra relación con Él, en conocerlo, en el crecimiento que podemos tener, ¿no? En la bendición de entender, en la bendición de tener un lugar a donde ir y resguardarnos y orar y clamar y saber que el Señor nos escucha y saber que lo que está escrito fue inspirado por Él y es para nuestro bien, ¿no? Esto que estamos leyendo es para nuestro bien, por eso dice, los bendijo Dios, y creerlo, porque nos lo podemos pasar, es un versículo muy corto, ¿no? Dice, si los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, y luego sigue el versículo, pero si es creer, o sea, creer que los bendijo, y es creer que me bendice, es creer que te bendice, ¿no? Y en este caso, pues dice, fructifica y multiplíquense, ¿no? Y esto mismo fue lo que vivió Abraham. Y cómo Dios lo bendijo. Y cuando ya caminas por aquí, dices, ¿sabes qué? Dios sabe, ¿no? Por ejemplo, esto que yo les acabo de comentar de que Dios me pidió en el año 2000 mi carrera, y a partir del 2000 seguía yo trabajando en algunas cosas de televisión o de producción, todavía seguía yo trabajando, pero ya no yo trabajaba por mi carrera, para edificar mi carrera. Ya no, ahora yo, desde ese entonces yo trabajaba para edificar mi relación con Dios y estudiar la palabra, prepararme para lo que no sabía que iba a venir. Yo nunca me imaginé, ni tampoco busqué ser pastor. No era algo que yo estaba en mis planes. Yo creí que iba a ser evangelista y que iba a dar conciertos de evangelismo y nada más, ¿no? Y que iba a servir en una iglesia, pero yo nunca me imaginé que iba a ser pastor, jamás. Mi esposa tenía su carrera. Tiene su carrera. Tiene su carrera, ¿no? Ella es mercadóloga y le iba muy bien cuando hasta que se casó conmigo. Ay, sí, no, le iba muy bien. Ella trabajaba en una empresa mundial, es un laboratorio farmacéutico y estaba en el área de mercadotecnia y ganaba bastante bien.
Y ella en su idea, cuando nos casamos, es, qué bueno, tú sirve a Dios, tú vas a servir a Dios y yo patrocino el ministerio. Yo voy a estar trabajando como mercadóloga en esta transnacional, este laboratorio farmacéutico, tengo muy buen sueldo, muy buenas prestaciones, tú no te preocupes, tú sirve al Señor, yo voy a patrocinar el ministerio. Así es que no nos va a faltar nada y no te preocupes. Ajá. Dios le dice también a ella, renuncia a tu carrera y sígueme. También para ella fue durísimo. También para ella fue un paso de fe. También para ella fue el bájate de la barca. Oye, pero espérate, los vientos y la tormenta, sí, Pedra, bájate de la barca, pero no quites tu mirada de mí. Y eso fue lo que vivió mi esposa. Por andarse casando conmigo. Tuvo que renunciar a su carrera. Yo también, por querer servir a Dios, renuncié a mi carrera. Y no sabíamos jamás que íbamos a ser pastores. Yo les digo, yo pensé que iba a ser, ¿cómo se llama? Iba a ser evangelista. Pero qué privilegio es que aunque tú no ves lo que te espera, y no sabes ni cómo vas a mantenerte. Y no sabes ni cómo vas a poder traer el sustento a tu hogar. Y no sabes nada. Pero le crees a Dios. No le crees que Él va a proveer. Le crees en lo que Él te está diciendo. Yo no le dije a Dios, bueno, ok, renuncio a mi carrera, pero ¿de a cuánto va a ser el cheque? Sí. Mensual. Porque mira mis gastos ¿cuánto? Y mira mis necesidades. Y mira, sí, no, para nada. Para nada. Simplemente le crees a Dios de que, ¿sabes qué? Dios me dice que lo entregue y lo entrego. Abraham lo entregó y ¿sabes qué? Él fructificó y fue multiplicado. Y dio un fruto increíble porque el día de hoy tú y yo somos bendecidos a través de Abraham. Él se le llama el padre de la fe. ¿Por qué? Por cuanto obedeciste mi voz, dice el versículo 18. Y el versículo 16, porque no me has rehusado a tu hijo. A tu único hijo, es decir, lo que más amabas, no me lo rehusaste. Y Él dio ese fruto de obediencia, dio ese fruto de fe y se multiplicó. Y ese fruto de Abraham es, o sea, el obedecer, pues también, ¿verdad? Es un fruto de una íntima relación con Dios. Sí. O sea, porque finalmente, si Abraham no hubiera tenido esta intimidad, esta seguridad del que el que le estaba hablando era Dios, nunca lo hubiera hecho, ¿no? Pero en esa intimidad y en esa relación con Dios y en el constatar una y otra vez, ¿verdad? Que él tenía esa intimidad con el Señor, es que él obedece, ¿no? Porque, y dice, bueno. Y a veces no se ve de inmediato, ¿eh? No. Abraham, Dios le prometió un hijo. Y pasaron los años y no venía ese hijo y dice, pues, entonces por eso fue que se llegó a Agar, porque su misma esposa Sara dijo, ¿sabes qué? Yo ya soy anciana, yo soy estéril, ya soy una anciana, si Dios te prometió un hijo no va a ser a través de mí. Mira, aquí está mi sierva, con mi sierva ten ese hijo, porque no va a ser a través de mí. Y fue por eso que Abraham tuvo este hijo, precisamente con la sierva de su esposa Sara. Muchas veces te desesperas y tomas decisiones equivocadas. ¿Por qué? Pues porque te desesperas y porque no ves que sea de inmediato. Y sí, Dios muchas veces cuando tú le entregas lo que Dios te pide, muchas veces crees que pues ya de inmediato, no hombre, va a ser muy increíble y todo. No es así. Nosotros pasamos por desiertos durísimos. Le entregué mi carrera a Dios y no veía claro. La economía se desplomó. Y luego se casa conmigo y ella también renuncia a su carrera para que los dos sirvamos a Dios. Y los dos vivíamos con 3,000 pesos al mes. Y con esos 3,000 pesos paga luz, agua, comida, gasolina, shampoos específicos, shampoos, acondicionadores. No, pero esto sí, perdón, ya nos colgamos con puro chisme celestial, pero ahí les va el chisme. ¿Sabes algo? Nosotros teníamos que ir a la Ciudad de México porque estábamos ayudando, sirviendo en 2 iglesias, en México y en Cuerna, México y Cuerna. Pero cuando íbamos a México no teníamos lana para la gasolina y las casetas.
Entonces nos veníamos de México en neutral por la carretera, como está de bajadita de la Ciudad de México a Cuernavaca, nos veníamos en neutral para ahorrar gasolina y nos metíamos por Tres Marías. Nos íbamos por la Libre de México y en Tres Marías nos metíamos a la caseta que sale más barata y de ahí en pura neutral. No hubiera tráfico porque decía, Dios mío, y ahora no me va a alcanzar la gasolina. Y llegamos a la ciudad de Cuernavaca con el puro vuelito desde Tres Marías. Pasamos momentos difíciles, muy difíciles, mi esposa y yo. Hubo momentos donde yo tuve que ir a las casas de empeño a empeñar para poder tener para la despensa. Y en esos momentos dices, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu promesa? Y a veces cuando Dios te da una promesa, no significa que de inmediato. Y nos la vimos difíciles mucho tiempo. Pero le creíamos a Dios. Le creíamos que un día Dios nos iba a decir el cómo y el dónde. Pero fueron épocas muy difíciles, donde yo estuve tentado a regresar de lleno a mi carrera, donde mi esposa también muchas veces estuvo tentada a regresar de lleno a su carrera. Y por lapsos, sí, por supuesto que regresábamos a chambearle, ¿no? Pero nunca con nuestro corazón de hacer crecer, proyectar nuestra carrera y entregar todo para salir adelante en nuestra carrera, nunca. Hacíamos chambitas para sustentarlo, pero nunca quisimos dejar de servir a Dios o de escuchar lo que Dios tenía para nosotros en servirle. Y no sabíamos que íbamos a tener el privilegio de ser pastores de muchas de las ovejas más hermosas del planeta. Y Dios, cuando Dios te da una promesa, cuando Dios te dice fructificad y multiplicaos, muchas veces prueba tu fe. Cuando vienes y como Abraham le entregas lo que más amas, va a probar tu fe y no va a ser de inmediato. Y vas a pasar tal vez por momentos muy difíciles. Pero sabes que Dios va forjando un carácter. Dios forjó un carácter en Abraham. Dios forjó un carácter en cada uno de nosotros cuando mueres y le entregas lo que más amas, porque Él te lo pide. Y Dios empieza a hacer su preciosa obra. Y ya me colgué con este chisme celestial. Pero bueno, vamos a dejarle aquí. Ya luego continuamos con el resto de las palabras. Vamos apenas en fructificad y multiplicaos. Fructificad y multiplicaos. Hasta ahí nos vamos a quedar. Mira, traigo mi gorra como de policía. Así es que, queridos amigos, familia, ha sido un placer esta noche estar con ustedes y estar meditando en este versículo tan importante, porque lo primero que Dios hizo cuando crea al ser humano, al hombre y a la mujer, es bendecirlos. Grábatelo. En el corazón de Dios es bendecirte. El corazón del Padre es cuidar, proteger, proveer, bendecirte. Ese es el corazón de Dios. Grábatelo. Y cuando Dios pone leyes o reglas, son para protección de nosotros. Y cuando nos saltamos las trancas y queremos hacer nuestra propia vida, nuestras propias leyes y nuestras propias normas, siempre va a haber maldición, siempre va a haber problemas, siempre va a haber pleitos, iras, contiendas, divisiones, celos, guerras, pobreza, necesidad, envidia, soberbia, orgullo. Va a haber todo lo que te puedas imaginar, divorcios, infidelidades, un desorden de planeta. Pero cuando regresamos a caminar con el Señor, yo te pido que le creas a Dios. Yo te pido que le creas a Dios, que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Y que lo que Dios quiere es fructifica, da fruto, para que de ti salgan muchas semillas que le crean a Dios. Y Dios va a multiplicar y multiplicar y multiplicar. Esto le encanta a Dios. Dios produce fruto en nosotros y Dios multiplica, como con el padre Abraham.
Así es que vamos a terminar con una oración. Para nosotros ha sido un placer, querida familia, estar con ustedes este maravilloso día. Dice Laura Elizalde, pastores, Dios los bendiga por sus palabras, bendiciones. Amén, amén, hermoso mensaje. Elia pone ojitos y cara de espantada. Perdón. Qué interesante, dice Elia. Y ha sido un placer para nosotros estar con ustedes. Vamos a orar, queremos orar por ustedes. Queremos orar por ustedes, por todos los que están conectados en este momento. Queremos orar por ustedes. Y también queremos terminar con una hermosa alabanza para que te duermas así, cantando y bailándole a Dios. ¿Órale? ¿Puedes orar, amor? Por todos los que nos ven. Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias porque en tu corazón siempre ha estado el bendecirnos, Señor. Porque el que tengamos aliento de vida, Señor, es una bendición, porque tú estás con nosotros, porque el hecho de que podamos entender y tenerla en estos momentos, la libertad de abrir tu palabra, de estudiar, de conocerte, es una bendición a nuestra vida, Señor. Danos entendimiento de tu palabra, danos conocimiento y sabiduría de cómo aplicar tu palabra en el momento adecuado, Señor. Te pido por cada persona que está escuchando este mensaje y que tú estás tocando su mente y su corazón, Señor, para que tú vayas a ese lugar donde ellos tienen una necesidad, donde solamente tú eres el que puede sanar, suplir, ayudar, enseñar, mostrar, Señor, porque tu palabra instruye, guía, nos muestra el camino, alinea nuestras vidas, Señor, hacia lo que tú quieres que hagamos, Señor. Te suplico por cada persona que está escuchando este mensaje, Señor, y por las necesidades que ellos tienen, que tú conoces, por las motivaciones, Señor, que ellos tienen, para que tú las sopeses, Señor, y les ayudes a poder dar ese paso de fe en aquello que tú les estés pidiendo, Señor. Es un mandato fructificado y multiplicado, Señor. Gracias porque sabemos que lejos de ti no podemos hacer, pero cuando estamos cerca de ti, Señor, entonces tú eres el que produce ese fruto en cada uno de nosotros, Señor. Sí, Señor. Gracias por la paciencia que has tenido para con cada uno de nosotros, Señor, que tal vez mucho tiempo estuviste tocando a nuestra puerta, Señor, y no te abríamos por querer seguir la vida conforme a nuestros razonamientos, pero entraste tú, Señor, y te sentaste con nosotros, seguiste tocando esa puerta, te sentaste con nosotros porque te abrimos, Señor, y tú estás con nosotros. Y nosotros queremos seguir contigo, Señor. Ayúdanos a limpiarnos cada día, Señor, en este momento, antes de ir a descansar. Límpianos de todo sentimiento, de toda raíz de amargura, Señor, que pueda existir dentro de los corazones de cada uno. Señor, no permitas que esa amargura dañe, no permitas que esa amargura no la queramos sacar, ayúdanos a sacarla, Señor, para que no eche raíz en nosotros y en lugar de poder dar fruto, entonces estorbe esa raíz de amargura y pueda crear esa hierba que no nos deja tampoco avanzar. Gracias por el poder que hay en tu Espíritu Santo, Señor, para podernos guiar y enseñar en este momento, Padre. Te pedimos, Señor, también que nos ayudes a tener discernimiento y sabiduría en las próximas elecciones que va a haber en nuestro país, Señor. Estamos muchos muy cansados, Señor, de ver cómo se habla de nuestro país, de vivir Señor, un país de la manera como lo hemos visto, Señor. Te pido por todas aquellas personas, Señor, para que tú nos des a todos ese discernimiento que necesitamos para poder tomar decisiones favorables para nosotros como sociedad, Señor, para que nuestro país también sea un país bendecido. Sabemos que necesitamos venir a ti, que tu palabra dice que si nosotros como tu pueblo venimos y te clamamos, pero primero si nos arrepentimos y de nuestros malos caminos, Señor, entonces tú escuchas y entonces tú pones atento tu oído a nuestro clamor, Señor. Por eso te pido, Señor, perdón por cada pecado cometido, Señor, por esta nación, Señor, que pues muchos no te conocen, Señor, y nosotros mismos no te conocíamos hasta hace algunos años, Señor. Te pido por todos aquellos que sí te conocemos, Señor, y que formamos parte de tu iglesia para que nos sigas dando esa
certidumbre, ese discernimiento, esa sabiduría que solamente proviene de ti, Señor, para que podamos ser testimonio de tu amor, que tu luz resplandezca en cada familia, Señor, que tu luz resplandezca en cada palabra, en cada pensamiento, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que podamos ser diferentes, Señor, y que entonces no seamos una luz que esté debajo de la mesa o que esté escondida, sino que estemos arriba, Señor, alumbrando el lugar oscuro, Señor, y estamos en tinieblas, Señor, en el país, en el mundo, Señor. Ayúdanos como hijos tuyos, como parte de tu iglesia, a poder ser esa luz en el lugar oscuro. Y que a nuestro alrededor salga tu palabra, Señor. Danos la seguridad que necesitamos para poder hablar, Señor. Danos la asertividad, Señor, que necesitamos, esa sabiduría que necesitamos de tu palabra, Señor, para poder expresar a otros lo tan grande, lo majestuoso y maravilloso que tú eres para con todos nosotros. Te agradecemos por esta noche, Señor. Bendice también a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a las personas que están escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues querida familia, ha sido un placer estar con ustedes esta noche. La verdad disfrutamos mucho mi esposa y yo el poder meditar juntos en la palabra y compartir con ustedes, y nos encanta leer sus mensajes. La verdad nos disfrutamos mucho leer sus mensajes, porque como les he comentado muchas veces, es triste estar hablándole a un lente, ¿no? Pero es muy padre ver que detrás de ese lente hay muchos rostros y hay muchos de ustedes que nos escriben, y para nosotros es algo hermoso leer lo que ustedes escriben. Que Dios los bendiga, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe, y no se vayan sin escuchar esta alabanza, cantar esta alabanza. Párate y baila,